Trump y Putin corren el riesgo de ser los verdaderos perdedores del conflicto en Irán. Y mientras el primero quería doblegar al régimen de Teherán, el segundo esperaba beneficiarse del aumento en el precio del petróleo y de usar ese dinero contra Ucrania. El problema, sin embargo, es que ahora corre el riesgo de suceder lo contrario y que Irán podría salir de esta crisis con un resultado mejor que el de Estados Unidos. Y eso es un problema tanto para Trump como para Putin. Pero lo más absurdo es que los resultados que Trump obtendrá si realmente se firma el acuerdo probablemente se podrían haber alcanzado incluso sin guerras. Y al mismo tiempo, lo que se suponía que debía ayudar a las arcas de Putin ahora corre el riesgo de vaciarlas. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si aprecian mi contenido, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es vital. Muchísimas gracias. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán aún no es el tratado de paz final, sino un acuerdo preliminar que debería firmarse en Suiza el viernes 19 de junio y que abrirá otros 60 días de negociación. Sobre los verdaderos puntos a acordar, entre los que destacan especialmente el programa nuclear iraní y las sanciones estadounidenses. Entonces, por ahora, el punto principal es detener la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz, un estrecho por donde antes del conflicto pasaba aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial. Bloquearlo significa entonces hacer que los precios del petróleo y el gas se disparen. Y esto, por un lado, causa inflación. Porque si sube el precio del gas y el petróleo, también aumentan los costos de las facturas, la gasolina y el diésel. Mientras que, por otro lado, ayuda a quienes venden petróleo y gas, porque si el precio sube, se gana más. Y quien tiene estas materias primas es, por ejemplo, precisamente Rusia, así que el cierre del estrecho de Hormuz empobrece a los europeos y enriquece a Putin. Pero ojo, porque incluso los estadounidenses no son inmunes a la inflación. De hecho, una inflación un poco más alta de lo debido podría perjudicar a Trump en las elecciones de medio término estadounidenses que se celebrarán en noviembre. Por eso, para Trump es importante reabrir el estrecho. Y de hecho, una vez firmado el memorándum, Hormuz debería reabrirse y en paralelo, también Estados Unidos debería empezar a retirar su bloqueo naval. Contra Irán, sin embargo, hay algo más. De hecho, según un funcionario estadounidense, después de la firma Irán podrá volver a vender petróleo y combustible a pesar de las sanciones. Y eso es todo. Estas exenciones también incluirían bancos, transporte y seguros. Significa que Irán no solo tendría permiso para vender, sino también para usar las herramientas necesarias para hacerlo realmente. Y tengan en cuenta que Irán ya tendría más de 100 millones de barriles de petróleo entre depósitos y barcos ya listos para ser vendidos, eso es. Y de esos, más de 60 millones estarían fuera del bloqueo estadounidense. Luego, como si para Irán no fuera suficiente. Una fuente iraní, citada por Reuters, también habló de 25.000 millones de dólares en activos congelados que Estados Unidos habría aceptado liberar. Pero también hay que decir que rumores más recientes no hablan de estos 25.000 millones específicos. Y además, la versión estadounidense es más prudente porque Trump dijo que a Irán no se le dará efectivo. Y Vance explicó que ningún fondo será transferido solo a cambio de la firma del memorándum, pero que los beneficios llegarán solo si Teherán da pasos concretos para dejar de lado sus ambiciones nucleares. Y ojo, en el acuerdo también estaría previsto un fondo de 300.000 millones de dólares para estimular inversiones en Irán, de los cuales más de 150 podrían incluso ya estar comprometidos. Claro, no se trata de dinero público estadounidense ni tampoco de reparaciones de guerra, pero si el acuerdo se mantiene, Irán obtendrá 3 cosas que hasta hace pocos meses solo podría haber soñado. Menos sanciones sobre el petróleo, fondos desbloqueados y posibles inversiones extranjeras que la economía iraní necesita desesperadamente. Luego, claro, muchos bancos e inversionistas internacionales podrían seguir manteniéndose alejados de Irán por miedo a nuevos cambios de postura, pero para Teherán, todo esto es de hecho una victoria. Y el régimen de los ayatolás saldrá fortalecido y ahora podrá seguir oprimiendo cualquier disidencia sin más límites. De hecho, antes del conflicto, el régimen de los ayatolás venía de meses difíciles en el plano interno, porque la economía estaba en una crisis profunda y había protestas muy difíciles de contener. Entonces el objetivo estadounidense no era solo golpear a Irán desde fuera, sino también hacer caer o al menos debilitar al régimen. Y en cambio, lamentablemente añadiría, está sucediendo lo contrario, también porque es un régimen autoritario. Para decir que se ha ganado, a veces basta con mantenerse en pie y poder decirle a la propia población, nos han golpeado, pero no nos han doblegado. Y si después de la guerra también puedes volver a vender petróleo, negociar sobre las sanciones y quizá atraer nuevas inversiones, entonces ya está todo hecho. Y el régimen iraní ahora puede contar la historia justamente así. Tanto así que el ministro de Relaciones Exteriores iraní ya dijo en televisión que Irán es el ganador del conflicto con Estados Unidos. ¿Y todo esto qué significa para Trump? Trump, por su parte, intenta vender el acuerdo como una victoria suya, pero en realidad, todo esto es muy complicado para el presidente estadounidense.
porque él siempre se ha presentado como el presidente de la fuerza que no se deja engañar por Teherán. Tanto así que en 2018 incluso desmanteló el acuerdo nuclear de Obama con Irán, restableciendo las sanciones porque consideraba que el acuerdo era demasiado débil y demasiado favorable para los iraníes. El problema, sin embargo, es que ahora Trump corre el riesgo de encontrarse dentro de una lógica muy similar a la que había destruido, es decir, Irán limitando o deteniendo el programa nuclear, aunque habrá que ver después con la firma si realmente será así a cambio de alivio económico. Pero ojo, Trump no ha perdido propiamente a nivel militar y Estados Unidos es sin duda mucho más fuerte y está mejor armado que Irán. Además, Trump puede decir que la presión militar llevó a Teherán a negociar, pero si después de meses de guerra el acuerdo final no es mejor que el de Obama, entonces, ¿qué sentido tuvo romper el primer acuerdo? ¿Y causar una guerra donde muchas personas perdieron la vida y donde se puso en crisis la economía mundial? Probablemente ningún sentido. También porque con el acuerdo de Obama, Irán aceptaba límites efectivos durante 15 años, solo podía enriquecer uranio hasta el 3.67%, es decir, a niveles muy lejanos de lo que se necesita para fabricar armas atómicas. Luego, Teherán solo podía mantener 300 kHz de uranio enriquecido y tenía que reducir las centrifugadoras para enriquecer uranio de 19.000 a 6.100. Y de hecho, según la Casa Blanca de ese entonces, Teherán, gracias a este acuerdo, había enviado fuera del país 25.000 libras de uranio enriquecido y había removido 2/3 de las centrifugadoras. Y así, el tiempo necesario para poder llegar a tener armas atómicas pasaba de 2 o 3 meses a por lo menos un año. Luego, claro, el acuerdo de Obama no resolvía completamente el problema de los misiles y no eliminaba la influencia regional iraní, pero era un buen punto de partida sobre el cual trabajar. Y en cambio Trump en 2018 destruyó esa estructura. Entonces, si ahora Trump regresa a un acuerdo que no resulta claramente más duro que el de Obama, parece que actúa como un presidente que creó una guerra para llegar a un acuerdo que ya se había alcanzado, sin disparar un solo tiro unos años antes. Y de hecho, en Washington el tema ya es delicado. Varios senadores republicanos y demócratas ya habrían pedido más detalles sobre el acuerdo, expresado escepticismo y solicitado garantías sobre el control del programa nuclear iraní. Y esto es importante porque significa que Trump está arriesgando una doble presión interna, porque los demócratas pueden acusarlo de haber hecho una guerra innecesaria solo para volver a la negociación que ellos mismos ya habían hecho años antes. Mientras que algunos republicanos podrían acusarlo de haber concedido demasiado a un régimen que él mismo había prometido doblegar. Pero, ¿por qué esta situación también puede perjudicar a Putin? ¿Por qué la guerra en Irán había hecho subir el precio del petróleo? Y el petróleo caro es una buena noticia para el Kremlin, ya que el petróleo y el gas representan casi una cuarta parte de los ingresos del Estado ruso. Entonces, cuando en Medio Oriente estalla una crisis y Hormuz está en riesgo, Rusia respira porque gana más y tiene más margen para financiar al Estado. Y la guerra en Ucrania, en cambio, cuando el precio del petróleo baja, Moscú sufre. Y de hecho, piensen que gracias a esta crisis, los ingresos rusos por impuestos e ingresos del petróleo y el gas habrían subido a cerca de 650.000 millones de rublos, es decir, cerca de 6.7 mil millones de euros en mayo de 2026 contra 512.7 mil millones, o sea, cerca de 6.000 millones de euros en el mismo mes de 2025, mientras que en los meses anteriores los ingresos estaban bajando. ¿Entonces la crisis iraní estaba ayudando a Rusia? Claro, no es suficiente para resolver todos los problemas estructurales del presupuesto ruso. Esto, hay que decirlo, sí estaba ayudando, mientras que ahora el acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede crear el efecto opuesto, porque si se reabre Hormuz, el mercado valorará menos riesgo y más oferta, porque el petróleo y el gas que pasan por Hormuz volverán al mercado. Y de hecho, ya después de las noticias sobre el acuerdo, el petróleo bajó alrededor del 5% por segundo día consecutivo, alcanzando los mínimos de los últimos 3 meses, con el Brent a $78.96 por barril y el petróleo estadounidense a 76.0, $5 por barril. Y aquí se entiende por qué Putin tenía interés en el caos, porque una guerra en Medio Oriente con Hormuz bloqueado y precios energéticos altos podía ayudar a Moscú, mientras que una paz que incluso reabre el mercado a la oferta iraní, que antes estaba bloqueada, puede convertirse en una especie de sanción adicional contra Moscú. Luego, es cierto que el aumento del petróleo provocado por la guerra en Irán no era suficiente de todos modos para equilibrar el presupuesto ruso, porque el precio del Brent sí había subido. Después de los ataques contra Irán, incluso hasta más de $110 por barril, pero el petróleo ruso, de todos modos, se vende con descuento. Y piensen que en febrero, el descuento promedio respecto al Brent, es decir, el petróleo europeo, era de $26.50 por barril, y a esto se suma también el tope europeo al precio del petróleo ruso. En la práctica, Europa, para penalizar a Rusia, ha fijado un límite. El petróleo ruso transportado con servicios occidentales no puede venderse por encima de los $44.10 por barril, con el objetivo de que Rusia gane menos. Y de hecho, el precio del petróleo ruso, que el 2 de marzo había llegado a 3.582 rublos por barril, es decir, unos $38.9, debería haber subido más del 50%.
para llegar a los niveles previstos por el presupuesto ruso. Porque el presupuesto ruso de 2026 preveía un petróleo a 5.440 rublos por barril, es decir, $59 más. Entre enero y marzo de 2026, Rusia registró un déficit presupuestario de 4.58 billones de rublos, es decir, unos 49.7 mil millones de dólares, equivalente al 1.9% del PIB ruso. Pero Irán es aliado de Rusia, así que podría aprovechar las menores sanciones para ayudar a Moscú a vender su petróleo, ¿cierto? Potencialmente sí, también porque obviamente el acuerdo no convierte a Irán en un país proestadounidense y no elimina sus relaciones con Moscú. Sin embargo, la verdadera pregunta que debemos hacernos es otra, o sea, si Irán puede vender su propio petróleo. ¿Por qué debería ayudar a Rusia y arriesgarse a nuevas sanciones? De hecho, ayudar demasiado a Moscú podría exponer a Teherán a nuevas tensiones, justo cuando intenta convencer a bancos e inversionistas internacionales de invertir en el país. Y el interés principal de Teherán será financiar su propia economía y fortalecer el régimen, no salvar a Rusia. Además, si Irán sigue aislado y sancionado, sí necesita a Moscú. Pero si en cambio puede volver a vender petróleo al mundo, obtiene recursos y margen de maniobra, y entonces Putin es mucho menos necesario. Sin mencionar el hecho de que el petróleo iraní en el mercado podría reducir el precio del petróleo gracias al aumento de la oferta. Y esto podría poner aún más presión sobre el presupuesto ruso. De todos modos, en el estado actual de las cosas, el verdadero ganador me parece el régimen del ayatolá. Y si por un lado me alegra que Putin sea penalizado por la situación, por otro lado, no puedo dejar de pensar en el trato que el régimen iraní da a su propia población civil cuando protesta. Y hasta hace pocos meses, ese régimen parecía estar a punto de colapsar. Y sin embargo, hoy parece más fuerte que nunca. Naturalmente, el acuerdo podría no mantenerse y veremos si se firma. También porque Israel no forma parte del mecanismo y ya ha dejado claro que quiere mantener libertad de acción, mientras que el Congreso estadounidense quiere ver los detalles. Y el tema del programa nuclear sigue siendo enorme, ya que habrá que entender quién verificará y qué pasará con el uranio ya enriquecido en posesión de Irán. Además, el fondo de 300.000 millones de dólares depende de un acuerdo final con inversionistas privados. Y los bancos podrían seguir siendo cautelosos durante un tiempo antes de invertir. También por miedo a posibles cambios en la línea política y a nuevas sanciones a Irán que podrían poner en riesgo sus inversiones. Así que no estamos ante una victoria definitiva de Irán, sino ante una enorme victoria potencial. Y según ustedes, ¿es Irán el verdadero ganador de este conflicto? Escríbanmelo en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal si les gustan mis contenidos. ¡Adiós!